Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar lo que es una matriz de transformación lineal. Y nos dice sea T una transformación lineal que va del espacio V al espacio W. Existe una matriz única de M por N a la que vamos a llamar matriz de transformación. Tal que si aplicamos la transformación a cualquier vector que pertenece a V, es lo mismo que si multiplicamos la matriz de transformación por ese vector V. Ese vector V lo vamos a conocer como un vector de coordenadas. Si definimos la matriz de transformación usando las bases canónicas o estándar, y después vamos a ver también que podemos utilizar otras bases y encontrar la matriz de transformación. Nada más aquí hay que señalarlo como nota, que no va a ser la misma matriz de transformación que ocupando las bases canónicas. Va a cambiar. Vamos a ver un ejemplo ahorita utilizando bases estándar o canónicas. Nos dice, sea la transformación T que va de R2 a R2, definida la transformación T aplicada a cualquier vector de R2, nos da o nos devuelve este otro vector de R2 que tiene esta regla. Bien, nos dice use la base canónica para definir la matriz de transformación y aplique la transformación al vector U, que está conformada por los componentes menos 4 y 7. Bueno, vamos a ocupar lo que sería nuestras funciones anónimas. Ya hemos revisado en otros videos. Si no recuerdas cómo construir o cómo definir tu función anónima, puedes revisarlo. Bien, en esta ocasión yo lo voy a llamar la transformación T y va a ser igual a, y en este caso son dos componentes. Vamos a tener X y Y. Y esto va a ser igual, como nos va a devolver un vector, pues X menos 2 veces por Y y menos X más Y menos X. Aquí está. Bien. Le voy a poner punto y coma y ahorita vamos a definirlo. Ya sabemos que las bases canónicas para el espacio R2 pues son los vectores 1,0 y 0,1. Entonces a esos vectores les voy a aplicar la transformación T. Voy a llamar B1 precisamente a dicha transformación. Entonces va a ser la transformación T para el vector 1,0. Y voy a llamar al vector 2 para aplicar la transformación T al vector 0,1. Entonces de esta forma vamos a tener la transformación aplicada a los vectores de la base canónica de R2 y los voy a guardar en estas variables. Si le damos correr, pues nos da como resultado, ya tenemos aquí definida nuestra función anónima, quedaría de esta forma, y los vectores B1 y B2, el resultado de aplicar la transformación al vector 1, 0 sería de 1 menos 1, y el resultado de aplicar la transformación a 0,1 sería de menos 2,1. Bien, ya los tengo como vectores. Ahora sí les voy a poner aquí punto y coma para que pues, ya no aparezca en el resultado. Aquí simplemente le voy a poner una nota definiendo la base. Vamos a ponerle la base canónica, es decir que estoy ocupando los vectores de la base canónica. Bien, y ahora vamos a buscar la matriz de transformación. ¿Qué va a ser la matriz de transformación cuando ocupamos vectores de la base canónica? Pues son simplemente estos vectores ordenados en columna. Entonces voy a decirle matriz de transformación T, así la voy a llamar. Pues va a ser simplemente el vector B1 transpuesto para colocarlo en columna y el vector B2 transpuesto. De esta forma pues nos va a devolver la matriz de transformación T. Bien, le doy correr y vemos que la matriz estaría conformada por estos vectores B1 y B2 pero ordenados en columna. Esta es nuestra matriz de transformación. Bien, nos pide también que apliquemos la transformación al vector U. Bueno, si yo aplico la transformación al vector U, por ejemplo, lo voy a hacer aquí en el command window, yo mando llamar la función anónima y le digo que se la aplique a menos 4,7. Bien, el resultado sería el vector menos 18,11. Vamos a ocupar la definición y vamos a ver que es lo mismo multiplicar la matriz de transformación por este vector. Entonces, si yo hago esto, voy a ponerle punto y coma, entonces voy a ponerle respuesta 1, va a ser igual a... Entonces, la matriz de transformación que acabo de definir
va a estar multiplicada por este vector, pero en columna, el vector u, que va a ser un vector de coordenadas. Simplemente ahorita está referido a la base canónica. Menos 4,7. Bien, le doy correr y... perdón, como es un vector en columna, aquí le puse coma y debe ser punto y coma, listo. Por eso no me dejaba hacer la operación. Ahora sí, este es un vector columna y tenemos el resultado. Menos 18,11, efectivamente es lo mismo que si aplico la definición de la transformación T, pues va a ser lo mismo, va a ser el mismo resultado si multiplico la matriz de transformación por este vector en columna. Entonces, de esta forma podemos definir nuestra matriz de transformación cuando tenemos la base canónica. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos dice, sea la transformación S que va de R4 a R3 definida como, y nos dan la regla, un vector de R4 pasa a formar un vector de R3. Entonces nos dice, define la matriz de transformación con respecto a la base canónica y vuelva a aplicar la transformación a nuestro vector U, nos vuelven a dar un vector. Aquí hay que hacer la diferencia. En el ejemplo anterior, esta matriz, como iba de R2 a R2, nos dio una matriz de 2 por 2. Aquí vamos a tener una transformación que va de R4 a R3. La matriz no va a ser cuadrada, va a ser una matriz rectangular. Bueno, vamos a empezar por definirla. Bueno, primero voy a quitar voy a limpiar mi workspace para trabajar en nuestro nuevo ejemplo, nada más. Vamos a definir la transformación, pues le voy a llamar ahora transformación S, va a ser igual a, y lo mismo, arroba, y en este caso pues va a depender de 4 elementos, ¿no? Que sería X, Y, Z y W. Espacio, y esto nos va a dar un vector, que el vector sería, pues seguimos la regla, ¿no? X menos Y, más 2 por Z, más 3 por W. La segunda componente sería Y más 4Z más 3 por W. Y la tercera componente sería X más 6 por Z más 6 por W. Listo, aquí ya definiríamos nuestra función anónima, que ahora se va a llamar la función S. Bueno, lo llamé la transformación S. Y pues vamos a aplicar esta transformación a cada uno de los vectores vectores de la base canónica de este espacio. Entonces, si estamos hablando de R4, pues los vectores van a ser precisamente, vamos a ponerle aquí igual B1, va a ser mi respuesta. Le voy a decir que se aplique la transformación S, es decir, la función anónima, y pues el primer vector de la base canónica de este espacio sería 1,000. Aquí lo voy a copiar y voy a repetir lo mismo pues otras 3 veces. Simplemente aquí nada más le voy a cambiar a número 2 y aquí ahora el 1 estaría en la componente en Y. Lo mismo aquí. Ahora le voy a poner 3. Aquí sería 0 y ahora el 1 estaría aquí. Y por último, ahora el 1 estaría en esta posición. Entonces, ahora estos 4 vectores son los vectores que representan la base canónica del espacio vectorial de R4. Bien, vamos a darle correr para que empiece a hacer los cálculos y podamos ver las respuestas. Entonces, el vector B1 me quedaría aplicada la transformación, un vector de 3 componentes, porque estamos en R3. Pasaría a la imagen a ser un vector de R3. Y para el primero nos quedaría 1,0,1, para el segundo nos quedaría menos 1, 1, 0, para el tercero 2, 4, 6 y para el último 3, 3, 6. Bien, ahora vamos a escribir pues la matriz de transformación. Aquí ya le voy a poner punto y coma, ya vimos los resultados, de todas maneras aparecen aquí en el workspace. Y voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Le voy a decir la matriz de transformación S, ahora la voy a llamar así. Pues va a ser igual a ¿quién? A una matriz formada por estos 4 vectores, pero en columna. Entonces va a ser el vector B1 transpuesto, B2 transpuesto, B3 transpuesto. Me faltó la coma. Y B4 transpuesto. Le doy correr.
Y como podemos ver, ya tenemos la matriz de transformación S. Bien, esta es nuestra matriz de transformación y nos está pidiendo también el ejemplo que pues apliquemos la transformación al vector U. Igual lo voy a hacer aquí en el command window para que veamos el mismo resultado. Yo mando llamar mi función anónima de la transformación S al vector -2, 4, 1 y -9. Listo. Bien, el resultado sería este vector, -31, -19, -50. Bien, pues vamos a ver que aplicando la definición, pues es lo mismo. La transformación que le acabo de aplicar al vector U va a ser lo mismo si yo multiplico la matriz de transformación a ese vector, pero ahora en el vector en columna. Bien, entonces sería la matriz de transformación S. Igual le voy a decir respuesta 1 va a ser igual a esto por... Y nuestro vector U, pero en columna. Ya que está referido a la base canónica, sería un vector de coordenadas. 1, -9. Listo. Si le doy correr. Otra vez se me fue, perdón. Es punto y coma. Porque tiene que ser un vector columna. Listo. Ahora sí. Entonces vemos el resultado, sería -31, -19, -50. Exactamente lo mismo que obtuvimos al aplicar la transformación S. Es lo mismo que obtenemos al multiplicar la matriz de transformación que encontramos por este vector en columna. Aquí ya nada más me faltó, como en el ejemplo anterior, ponerle una nota definiendo la base canónica. Bien. Simplemente nada más para decir que esta parte de aquí fue cuando ocupamos los vectores de la base canónica. Ahora vamos a pasar a encontrar la matriz de transformación, pero cuando nos dan diferentes bases, es decir, ya no es la base canónica, la base estándar. Entonces sea una matriz de, sea una transformación T que va de V a W, es una transformación lineal, y sea B1 una base del espacio V, y B2 una base del espacio W. Entonces existe una matriz única tal que va a cumplir con esta definición. La matriz de transformación por el vector de coordenadas con respecto a la base 1 va a ser igual al vector de coordenadas con respecto a la base 2. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Primero voy a limpiar aquí para que en mi workspace solamente esté trabajando con este ejemplo. Entonces nos dice, sea la transformación T que va de R2 a R2 definida de esta forma. Y nos dice, use las bases B1. B1 tiene ahora los vectores 1,2 menos 1,3. Y la base 2 tiene los vectores menos 1,0 y 1,-1. Ya son bases diferentes. Entonces vamos a ver cómo encontrar esta matriz de transformación con estas bases, que ya no son las estándar. Entonces, para definir la matriz de transformación y aplique esa transformación otra vez al vector de coordenadas, ahora nos están dando un vector de coordenadas con respecto a la base 1. Es decir, nos están dando esta parte izquierda de la igualdad. Entonces me hace falta encontrar la matriz de transformación, multiplicarlo por este vector de coordenadas y voy a encontrar el vector de coordenadas con respecto a la base 2. Bien, voy a definir mi función. Igual le voy a llamar la función de transformación T, va a ser igual a arroba. Aquí ya no se va a empalmar con la primera porque pues ya limpié mi workspace. Solamente voy a trabajar con esta parte. Y va a tener componentes x, y. Y esto va a ser un vector que va a tener x menos 2 por y. Y 2x más y. Listo, esta sería mi función. Bien, vamos a ver cómo obtenerlo. Lo primero que tengo que hacer es igual aplicar la transformación, pero no ahora a los vectores de la base canónica, sino a los vectores que me están dando, a los que me están definiendo de la base 1. La base 1, que sería con respecto al espacio de R2, al primer espacio vectorial. Entonces aplicamos, yo le voy a llamar igual B1. Entonces transformación T aplicado a 1,2 y vector 2 va a ser igual a también la transformación T aplicado a menos 1,3.
Entonces de esta forma voy a tener mis vectores, le damos correr. Bien, está definida la transformación, podemos verlo aquí. 1 en x, menos 2 por y, aquí sería menos 4, más 1, pues nos da menos 3. Y 2 por 1, 2, más 4. 2 por 1, 2, más 2 más bien, pues nos da 4. Listo. Entonces tenemos aquí nuestros vectores. Bien, ahora estos vectores no los voy a ordenar ya en columna. Y esa va a ser mi matriz de transformación. No es lo mismo que hice en los primeros dos ejemplos. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es que se va a resolver un sistema de ecuaciones de esta forma. Lo voy a hacer ahorita. Lo voy a ingresar aquí ya que son dos ecuaciones, dos incógnitas, no va a haber problema. Entonces el resultado que nos dio fue menos 3,4. Este vector que nos dio de la transformación, el vector B1, está igualado a una constante A1 que multiplica al primer vector de la base 2, que es menos 1,0, y luego más un escalar a su índice 2 que multiplica al segundo vector 1, menos 1. Listo. Aquí le doy espacio. Y después el segundo vector, que sería el vector B2 que nos dio menos 7, 1, va a estar igualado, pero ahora a un escalar, que le voy a llamar el escalar B. Esto no cambia, solamente los escalares. Aquí le voy a poner B1 y B2. Los vectores no cambian. Entonces son dos sistemas de ecuaciones. Le doy OK. Bien, ya me aparece aquí. Entonces el vector B1 está igualado a esta combinación lineal con respecto a las base 2, los vectores de la base 2. Y el vector de B2 lo mismo. Entonces lo que tenemos que encontrar son estos escalares. Escalar A1, A2, B1 y B2. Entonces esto se puede resolver de forma simultánea. ¿Cómo se va a resolver de forma simultánea? Bueno, yo aquí ya le voy a decir que sea código. Y voy a ingresar estos vectores. Los vectores de la base 2. Le voy a decir B1 es igual a menos 1,0. Ahorita van a ver para qué. B2 es igual a el vector 1, menos 1. Listo. Ya tengo aquí mis vectores definidos. Bien, le voy a dar correr ahorita. Entonces hasta ahorita ya tengo las transformaciones de los vectores de la primera base, de la base 1. Y aquí estoy guardando los vectores de la base 2. ¿Para qué? Bueno, lo que sigue es resolver este sistema de ecuaciones simultáneamente. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, le voy a decir que lo guarde ahorita en una matriz. Le voy a llamar mat. Y esta matriz van a ser los vectores B1 en columna, B2 en columna también. Y también van a ser los vectores B1 y B2. Estos vectores B1 y B2, recuerden que fue la transformación aplicada, la transformación T aplicada a los vectores de la primera base. Bien, entonces le digo B1 transpuesta y B2 transpuesta. Bien, le doy correr y ahí están mis vectores. Entonces, estas dos primeras columnas son los vectores de la base 2 y la columna 3 y 4 son los vectores a los cuales se le aplicó la transformación T a los vectores de la base 1. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues se va a aplicar precisamente un escalonamiento y del lado izquierdo, estas dos primeras columnas, tiene que aparecer la matriz identidad. Cuando aparezca la matriz identidad, lo que nos quede del lado derecho, pues esa es la matriz de transformación. Y ya sabemos cómo aplicar un escalonamiento ocupando nuestra función ref. Entonces yo le digo ref a esta parte de aquí, otra vez le vuelvo a dar a ejecutar y efectivamente ya aparecieron mis vectores de el 1,0 y 0,1 que representan de este lado izquierdo las primeras dos columnas, la matriz identidad. Entonces esta es la matriz de transformación. Ya también sabemos cómo
voy a decirle la matriz de transformación T va a ser igual a, ya también sabemos cómo seleccionar las columnas o las componentes de una matriz. Simplemente la mando a llamar mat y entre paréntesis le voy a decir quiero todos los renglones, coma, y entre corchetes le voy a decir quiero la columna 3 y 4. Bien, le damos correr y ya tenemos la columna 3 y 4. Menos 1, menos 4 y 6, menos 1. Bien, entonces esta es nuestra matriz de transformación. Ya por último, lo que me hace falta es multiplicarlo por el vector de coordenadas con respecto a la base 1. Aquí tenemos la definición, me están dando este. Multiplico la matriz de transformación que ya encontré y me va a dar el vector de coordenadas con respecto a la base 2. Entonces, la matriz de transformación T multiplicado por el vector de coordenadas que es menos 2, 3, pero en columna. Menos 2, 3. Ahora sí le puse punto y coma. Y nos da como resultado los escalares 20 y 5. ¿Qué son estos escalares 20 y 5? Pues precisamente en combinación lineal con la base 2, pues me van a dar ¿a quién? Al vector que estoy buscando, al vector que va a resultar de la transformación. Estos vectores de la base 2 ya los guardé. Son los vectores B1 y B2. Entonces, aquí yo ya le puedo decir, aquí ya le voy a poner punto y coma. Ya vimos que sale la matriz de transformación. Ya vimos que el resultado precisamente de la matriz de transformación por este vector de coordenadas nos da 25. Y entonces la respuesta que estoy buscando va a ser el vector, voy a llamarlo U1. Y en combinación lineal sería el escalar 20 por B1, por el primer vector de la base 2, más 5 por el segundo vector de la base 2, que es B2, al que llamé B2. Bien, le doy correr. Y entonces mi resultado va a ser el vector menos 15, menos 5. Entonces, cuando yo aplico el vector de coordenadas, lo multiplico por la matriz de transformación, me da el vector de coordenadas con respecto a la base 2, y ese vector de coordenadas con respecto a la base 2 en combinación lineal con los vectores de la base 2 me dan el vector que resulta ser la imagen de la transformación. Bien, vamos a ver otro ejemplo por si no se entendió este, y ahora vamos a verlo en el espacio de los polinomios, ¿no? Nos dice sea la transformación L, que va de los polinomios de grado 2 a grado 3, definida como la transformación L aplicada a un polinomio obviamente del espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, va a ser X por el polinomio P. Entonces use las bases B1, ya nos están dando las bases B1, estas bases B1 es para el primer espacio y la base 2 es para el segundo espacio. Nos dice determine la matriz de transformación y el vector de coordenadas con respecto a la base 2, si se tiene, nuevamente nos dan el vector de coordenadas con respecto a la base 1. Bien, esta parte de aquí la voy a dejar tantito porque vamos a llegar a este resultado. Nos dice, bueno, como son polinomios, voy a utilizar mi comando de sims para empezar a trabajar con polinomios. Y voy a llamar a los polinomios de la base 2. Estos de aquí los voy a llamar, vamos a ponerle R1. Entonces R1 sería igual a ¿quién? Menos X cúbica más X. Luego R2 sería igual a X cúbica menos 1. R3 va a ser igual a X cuadrada más 3. Y por último R4 va a ser igual a menos X más 5. Listo. Entonces ya tengo estos polinomios. Estos polinomios son, vamos a ponerle aquí, los vectores o más bien los polinomios de la base 2. ¿Sí? Voy a dejar una nota aquí para que lo recuerde. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar estos vectores, estos polinomios, pero más bien como vectores. Lo voy a llamar P1.
y P1 van a ser las componentes. Voy a empezar con las componentes del polinomio, bueno, de la variable de mayor grado, que sería x cúbica, y de ahí en forma de decreciente hacia la derecha. Entonces aquí aparece menos x cúbica, sería menos 1, no hay x cuadrada, entonces es 0. Sí aparece la componente x más x, que equivaldría a 1, y coma 0. El último 0 es porque no hay término libre. El término libre sería igual a 0. Y para el vector 2 sería igual a p subíndice 2. Lo mismo, x cúbica, aquí hay 1, coma. No hay x cuadrada, es 0. No hay término en x, es 0. Y el término libre vale menos 1. Luego a otro llamado p3. Y nos vamos con el tercer polinomio, que sería x cuadrada. No hay x cúbica, es 0. X cuadrada es 1. No hay x, es 0. Y el término libre es 3. Y por último, lo que voy a llamar p4. Nos vamos con el último polinomio. No hay x cúbica, es 0. No hay x cuadrada, es 0. Hay x, es menos 1. Y el término libre es 5. Listo, le doy aquí correr. Bueno, voy a borrarlo del ejercicio anterior. Ya. Y ahora sí, aquí le doy correr. Bien, entonces, ¿qué he hecho hasta ahorita? Tengo guardados estos mismos vectores, pero con matemática simbólica. Y estos mismos polinomios, pero en forma de vectores, ¿no? Simplemente los escalares. Ahorita vamos a ver para qué. Bien, siguiente paso es aplicar la transformación a cada uno de los vectores de la primera base, ¿sí? La primera base son vectores del espacio de los polinomios de grado 2 y me va a dar un polinomio de grado 3. A esto les voy a llamar Q1. Y Q1 va a ser igual a... Aquí voy a ocupar la función expand. Porque como va a ser una multiplicación de x por mi polinomio P1. En este caso, por eso lo guardé. No es cierto, no se llama P1, es R1. Listo. Para que quede como matemática simbólica. Es más, si le doy correr, aquí se puede ver. Entonces el polinomio Q1 me quedaría x cuadrada menos x cuarta. Perdón, me estoy equivocando. Esos son los vectores de la base 2. Estoy diciendo que son a los vectores de la base 1. Entonces los tengo que escribir x cuadrada menos 1. Y ahora sí me tiene que dar un polinomio de grado 3. Ahí está. Perdón, me estaba equivocando al seleccionar los polinomios. Son los polinomios de la base 1. Bien, y lo mismo pues hago para los demás. Le voy a llamar Q2. También le voy a decir expande la multiplicación, que sería x. El segundo polinomio es menos x más 3. Y por último, Q3. Q3 que va a ser igual a expande multiplicación y el polinomio que sería x cuadrada más 2 por x menos 1. Bien, cuando le doy correr pues ya tengo guardado los polinomios Q1, Q2 y Q3. Aquí estaría, ¿no? Por ejemplo, Q3 me daría precisamente este polinomio que sería x cúbica más 2x cuadrada menos x. Bien, ahora lo mismo que en el ejercicio anterior. Una vez que tengo estos vectores que son la aplicada a la transformación, tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Nada más que aquí el sistema de ecuaciones pues va a ser más grande. Va a ser el primer vector que nos dio, que sería Q1, igualado a una constante A1 en combinación lineal con los vectores de la base 2. Si se fijan, estos vectores son los vectores de la base 2. Y así sucesivamente, ¿no? El segundo vector que sería Q2 en combinación lineal con los vectores de la base B2. Y por último el polinomio Q3 en combinación lineal con los vectores o polinomios de la base 2. Entonces para no escribirlo tan grande solamente escribí la primera ecuación. Lo único que van a cambiar son los escalares. Para la segunda ecuación sería B1, B2, B3, B4. Y para la tercera ecuación pues le podemos poner C1, C2, C3 y C4. Entonces, nada más escribí pues la idea, ¿no? Es exactamente lo mismo que hice en el ejemplo anterior, pero ahora aplicado a este sistema de ecuaciones. Vamos a tener 3 ecuaciones y hay que encontrar los escalares A1, A2, A3 y A4 y así sucesivamente con cada ecuación. Bien, ¿cómo se va a hacer eso? Pues por eso precisamente ordené los vectores de la
de la base 2. Y ahora estos vectores de aquí de Q1, voy a quitar tantito aquí el punto y coma para que se vea lo que voy a hacer. Una vez que le doy correr, son estos polinomios, ¿no? Estos polinomios también los voy a ordenar en vectores, que pues, les puedo llamar B1, ya que ya no está aquí. Y B1 pues va a ser el vector, tenemos x cúbica. Entonces el primer elemento es x cúbica, sería 1, no hay x cuadrada, es 0. Hay x que sería menos 1 y tampoco hay término libre, que valdría en este caso 0. Y lo mismo para los demás. Entonces voy a llamar B2. Y este B2 pues va a ser las componentes, no hay x cúbica, 0. X cuadrada es menos 1. X vale 3. Y no hay término libre, que sería 0. Y por último, voy a llamar B3 igual a... Ahora, este polinomio x cúbica sí hay, es 1. 2x cuadrada sería 2 nada más. X pues menos 1. No hay término libre, pues valdría 0. Listo. Como podemos ver, en los tres casos son polinomios de grado menor o igual a 3. Bien. Y ahora sí. Voy a ordenar estos vectores en columna. ¿Sí? Estos vectores también de aquí de la base 2 no cambian para los, como les repito, hay otros dos ecuaciones que resolver, dos ecuaciones que resolver con los escalares B1, B2, B3, B4 y lo mismo para la tercera ecuación. No lo escribí, pero sí voy a ordenarlo como matriz. Entonces estos vectores de aquí los voy a ordenar en columna. Esos vectores ya los tengo, que los llamé precisamente R1, R2, R3 y R4. Entonces esos vectores los voy a acomodar en columna. Y voy a decirle, pues igual le voy a llamar aquí una matriz. Lo voy a llamar mat. Y a esta matriz pues voy a ordenar a mis vectores en columna. Perdón, no es R1. R1 están en forma de matemática simbólica. Aquí está, me equivoqué. Son los vectores P1, P2, P3 y P4. Entonces P1 en columna, P2 en columna, P3 en columna y P4 en columna. Y después voy a ordenar estos vectores Q1, Q2, Q3, pero en forma de vectores también en columna, que precisamente ya los guardé. Los llamé B1, B2, B3, ¿no? Aquí lo puedo poner como una nota. Son los vectores. Le podemos poner son los vectores de la base 2 o aplicados. Son los vectores con la transformación. Vamos a poner así, con la transformación. Esta transformación se llamó L. Son los vectores de la base 1. Listo, con la transformación L. Los voy a llamar de esa forma. Y los voy a ordenar después de el vector P4. Entonces ahora va a ser B1 en columna, B2 en columna y B3 en columna. Listo, le doy correr y tenemos... Y me faltó aquí en columna. A estos ya les voy a quitar. Bueno, no los voy a dejar así. No les voy a poner punto y coma. Y aparece esta matriz de 4 por 7. Entonces recordemos, las primeras 4 columnas son los vectores de la base 2. Estos que aparecen aquí, menos x cúbica más 1, menos x más menos 1. Y las columnas 5, 6 y 7 son los vectores a los cuales se les aplicó la transformación. Son los vectores de la base 1 a los cuales se les aplicó la transformación. Y este es el resultado. Estos tres de aquí. Entonces hacemos lo mismo. Hay que escalonar. Y donde aparezca la matriz identidad aquí, lo que nos quede de resultado es la matriz de transformación. Entonces para poder escalonar, aplicamos nuestra función ref. Le vuelvo a dar correr. Y aquí aparece. Aquí podemos ver que esta es la matriz identidad y las otras 3 columnas, pues esto que nos queda aquí
es nuestra matriz de transformación. Igual la voy a llamar matriz de transformación L, va a ser igual a ¿quién? A la matriz mat. La voy a indexar solamente estas últimas columnas. Entonces quiero todos los renglones, coma, y le voy a decir que son las columnas 5, 6 y 7. Va entre corchetes 5, 6 y 7. Listo. Entonces, si nos fijamos, son estas mismas columnas. Son estas mismas columnas. Bien, aquí ya le puedo poner punto y coma. Por último, pues nos falta encontrar el vector de coordenadas con respecto a la base 2. Para eso vamos a ocupar la definición y voy a multiplicar la matriz de transformación que ya encontré con respecto a estas bases por el vector de coordenadas con respecto a la base 1, que nos lo están dando, que sería 3, menos 1 y 2. Lo voy a hacer aquí abajo. Por 3 menos 1 y 2 en columna. 3 menos 1 y 2. Entonces se va a multiplicar esta matriz que acabo de encontrar por este vector. Le doy correr. Y aquí tenemos los escalares. Estos escalares que representan, le puedo poner aquí, el vector de coordenadas con respecto a la base 2. Estos son los escalares. ¿Y qué vector se está formando? ¿Qué polinomio en este caso se está formando? Bueno, vamos a llamarle el polinomio U1. Y el polinomio 1 pues sería, cada uno de estos escalares sería menos 12.5 por, en combinación lineal con los vectores de la base 2. Estos vectores de la base 2 son R1, R2, R3 y R4. Por eso los guardé así. Entonces R1 más, bueno en este caso sería menos 7.5 por R2 más 5 por R3 y por último sería menos 4.5 por R4. Si le doy correr, pues el resultado va a ser el polinomio de grado 3, que sería 5x cúbica más 5x cuadrada menos 8x. Este es el resultado que nosotros tenemos de la transformación. Este es el vector, la imagen de la transformación cuando nos dan el vector de coordenadas. ¿Dónde está? Aquí está, el vector de coordenadas con respecto a la base 1. Bien, entonces espero que sirvan estos ejemplos. El último fue un poquito más largo porque ya fue el caso de los polinomios, no fue de un espacio más pequeño como en este que fue de R2 y fueron simplemente vectores. No, aquí fueron polinomios. Entonces se trabajó con polinomios. Y otra cosa, no quise crear una función anónima, quise trabajar directamente así las operaciones. Simplemente para manejar otra forma de operaciones en MATLAB, para que se vea que se puede trabajar de otra forma. Si quieren hacerlo mediante una función anónima, también lo pueden hacer. Bueno, espero les haya gustado el video. Nos seguimos escuchando y sigan practicando. Saludos.